Una escuela abandonada en medio de la nada. Las aulas están completamente vacías, las ventanas rotas y el silencio es abrumador. Según las leyendas del lugar, el espíritu de un estudiante que murió ahí nunca logró irse. Un cazador de fantasmas entra al edificio de noche, armado únicamente con su cámara y una linterna. Apenas cruza el umbral de la entrada cuando escucha algo que lo detiene en seco, el chirrido inconfundible de una silla siendo arrastrada por el suelo de una de las aulas. Sigue el sonido hasta encontrar la silla detenida en medio del aula, completamente fuera de su lugar original. Entonces escucha otro ruido, el crujido metálico de cadenas moviéndose. Sale al patio trasero y encuentra dos columpios balanceándose solos, de un lado a otro, como si niños invisibles estuvieran jugando en ellos. No hay viento, las cadenas rechinan lentamente en el silencio de la noche. Regresa al edificio y se asoma con cuidado por una de las ventanas rotas del aula. Esa imagen fue suficiente para que saliera corriendo de ese lugar y nunca regresara. Un equipo de investigación paranormal entra a una casa abandonada y comienza a subir las escaleras lentamente, iluminando cada rincón con sus linternas. Hello? Apunta su cámara hacia el rellano superior de las escaleras y susurra con tensión: ahí hay algo. Al principio, ninguno de los presentes logra ver nada fuera de lo común, pero cuando reproduces el video a media velocidad, absolutamente todo cambia. En la parte superior de las escaleras, apenas visible pero innegable, aparece el contorno claro de una cabeza. Tracy es un explorador de lugares abandonados que llega a un pueblo fantasma completamente desierto. Las casas están en ruinas, las calles cubiertas de maleza seca, y el silencio es tan profundo que resulta inquietante. Decide entrar a una de las casas más deterioradas y coloca su cámara en el suelo. En la pared aparece una sombra que comienza a proyectarse lentamente, como si alguien estuviera caminando frente a una ventana del otro lado. ¿De dónde salió esa sombra si Tracy estaba completamente solo? Además de la figura oscura en la pared, en el audio se escuchan claramente pasos, arrastres de objetos y susurros indescifrables. Un hombre conduce su motocicleta por una carretera en India durante la madrugada. Su cámara de casco graba todo el trayecto. De pronto, sin previo aviso, una figura completamente blanca cruza justo frente a él. El motociclista grita aterrado mientras esquiva la extraña aparición. La figura parece no tener ningún cuidado por su propia integridad, caminando directamente hacia la carretera oscura. Él logra rodearla y sigue gritando, pero algo perturbador llama la atención. Cuando pasa al lado de la figura envuelta en tela, se ve una extraña luz blanca que brilla desde adentro, atravesando la tela. No parece ser una linterna común. ¿Qué tipo de resplandor es ese? El motociclista frena de golpe, gira su vehículo y regresa al mismo punto, pero la figura ya no está, desapareció por completo, ni rastro. ¿Alguna vez has visto algo similar mientras conducías de noche? Déjalo en los comentarios. Un hombre armado únicamente con su fe y una cámara decide adentrarse en un territorio conocido por estar maldito. La estructura está en ruinas completas, rodeada de árboles muertos y envuelta en un silencio antinatural que pone los nervios de punta. A los 11 minutos y 28 segundos de su grabación, su linterna ilumina el techo deteriorado de la casa. Y ahí, brillando intensamente en la oscuridad absoluta, están los ojos. Dos puntos luminosos que lo observan fijamente desde arriba. Algo enorme, mucho más grande que cualquier animal conocido, está acostado sobre el tejado.
El hombre retrocede lentamente, sin apartar la vista del techo. Entonces, una figura completamente diferente aparece en una de las ventanas laterales, una silueta de aspecto humano espiando desde adentro de la casa. Jamás había visto algo así en mi vida. El canal Spartan Hunters 2 explora los pasillos estrechos del antiguo Paulding County Jail en Ohio. Avanzan con cuidado hasta que, al girar una esquina, escuchan algo que helaría a cualquiera. Did you hear that? What was that? Wow. Un grito angustiado retumba desde lo profundo de la cárcel. Es fuerte, claro, imposible de confundir, pero lo más inquietante viene después. Si escuchas con atención, justo tras el grito se oye una risa baja rápida, rebotando entre las paredes. El eco mezcla el grito y la risa como si algo, o alguien, estuviera respondiendo desde la oscuridad. El cazador jordano Mr. Hart transmite en vivo desde una casa abandonada habitada alguna vez por una hechicera. Mientras recorre las habitaciones, su cámara capta una figura de pie al fondo. Parece una mujer con ropas oscuras. Se acerca lentamente, pero cada vez que enfoca, la figura ha desaparecido. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu bikalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. ¿Dónde se fue? ¿Cómo puede moverse tan rápido sin hacer ruido? Continúa explorando y la figura aparece nuevamente, esta vez mucho más cerca de donde él está. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu bikalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Mr. Hart la enfoca directamente con su cámara. Está ahí, completamente visible frente a sus ojos, y entonces sin ningún tipo de corte en la transmisión ni fallo técnico, la figura simplemente se desvanece en el aire. لا راح والله راح. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. No hay pixelación, no hay lag ni caída de cuadros. La resolución se mantiene perfecta. Quizás sea un truco bien hecho, pero este clip es terrorífico. ¿Qué ves al fondo de esta esquina? Publicado por Arte Mórbido y originalmente compartido en TikTok por Haunted Wesley E. Manor. Este breve clip es una prueba más de que la mansión está verdaderamente embrujada. En una habitación polvorienta del castillo, observa con atención el marco de la puerta arqueada. Algo pequeño asoma desde la esquina. Parece ser la figura de un niño con ojos brillantes que espía por un instante antes de ocultarse nuevamente tras el muro, como si estuviera jugando a las escondidas o huyendo de algo. La mayoría de los comentarios coinciden, eso no se ve humano. Algunos lo llaman perturbador, otros simplemente no pueden explicarlo. Por ahora, solo nos quedan más preguntas que respuestas. ¿Y tú, qué crees que es? Un empleado trabajaba hasta altas horas de la madrugada, cuando decidió encender su cámara para documentar su jornada nocturna. Lo que comenzó como una grabación casual, se convirtió en evidencia de algo que desafía toda explicación lógica. Sin saber lo que estaba por capturar, siguió filmando en la penumbra de su lugar de trabajo. En la zona más oscura frente a él, una figura espectral completamente blanca se materializó de la nada. La entidad apareció flotando en el aire durante apenas unos segundos antes de realizar un movimiento imposible. Saltó hacia las sombras y desapareció completamente, como si nunca hubiera existido. Lo más perturbador es que el hombre pareció no darse cuenta de la presencia sobrenatural. Continuó grabando normalmente, completamente ajeno a la entidad que acababa de manifestarse a pocos metros de él. ¿Cómo es posible no sentir una presencia tan intensa? Un video viral en Twitter mostró algo que los médicos no pudieron explicar con la ciencia convencional. En un hospital no identificado, un paciente comenzó a mostrar un comportamiento que desafía todo protocolo médico conocido. Los capturaron el momento exacto cuando algo sobrenatural tomó control de su cuerpo. ¡Guau, loco! ¿Qué es esto, vale? Dios mío. Ey, pero no le pueden poner un medicamento.
El hombre se convulsionaba de manera antinatural mientras varios miembros del personal intentaban contenerlo. Sus movimientos eran erráticos y poseían una fuerza sobrehumana que hacía casi imposible controlarlo. Sus ojos mostraban una expresión que no era completamente humana, como si otra conciencia hubiera tomado el control. Gradualmente, después de varios minutos de lucha intensa, el paciente comenzó a recuperar la conciencia. Su expresión cambió drásticamente, mostrando confusión total sobre lo que acababa de ocurrir. Una TikToker llamada Lenny y su familia comenzaron a documentar los eventos paranormales que plagaban su hogar, sin imaginar que se convertirían en evidencia de una infestación sobrenatural real. Todo comenzó cuando Lenny recibió una notificación de su sistema de seguridad mientras almorzaba tranquilamente en su automóvil. Las cámaras habían capturado cajones abriéndose solos con fuerza violenta, objetos volando por los aires sin explicación, y puertas moviéndose como si fuerzas invisibles las manipularan. Dos semanas después, las mismas cámaras registraron actividad paranormal aún más agresiva, en el mismo lugar. La familia presenció personalmente cómo una puerta temblaba violentamente antes de abrirse por completa por sí sola. What the hell? Shut up! What the hell? Did you see it? You couldn't miss it? Oh, we've got to watch that back. Was that a shadow just then? Where? I don't know. I don't know either. ¿Qué tipo de entidad había elegido esa casa como su territorio? ¿Era una sola presencia o múltiples espíritus perturbando a la familia? ¿Los fenómenos eran reales o una elaborada puesta en escena? La constancia y violencia de los eventos sugiere algo mucho más siniestro. Durante lo que parecía ser un servicio religioso normal en una iglesia, las cámaras capturaron algo que congeló la sangre de quienes vieron las imágenes. El camarógrafo había notado algo extraño en una de las ventanas altas del templo, y decidió enfocar directamente hacia allí, sin prepararse para lo que estaba por documentar. Un rostro espectral completamente pálido los observaba desde el otro lado del vidrio. Sus facciones distorsionadas y su expresión malévola creaban una imagen que era imposible de olvidar. La entidad parecía estar estudiando a los feligreses con una intensidad perturbadora. ¿Era un alma en pena buscando redención en un lugar sagrado? Un hombre llamado Hetfield comenzó a experimentar eventos paranormales en octubre de 2015 que cambiarían su vida para siempre. Todo comenzó cuando escuchó sonidos inexplicables provenientes del sótano de su casa durante las primeras horas de la madrugada. Decidido a documentar estos fenómenos, encendió su teléfono y comenzó a grabar lo que se convertiría en evidencia sobrenatural perturbadora. Hello? I'm gonna turn on the light. Alright?
Hello? Okay. I heard something. Nothing? Whoa, Jesus! Sin previo aviso, un armario pesado comenzó a deslizarse solo por el suelo del sótano. El movimiento era lento, pero deliberado, como si una fuerza invisible lo estuviera empujando con propósito específico. Hetfield confirmó que estaba completamente solo en la casa, sin posibilidad de que alguien más fuera responsable de este fenómeno imposible. I heard some noises again. Hello? 3 días después, los mismos sonidos misteriosos regresaron desde el sótano. Esta vez, cuando bajó a investigar con su cámara encendida, capturó algo aún más aterrador. Una silueta completamente negra, con forma humanoide, caminando tranquilamente bajo las escaleras, como si fuera el verdadero dueño de ese espacio subterráneo. ¿Era esta entidad sombría la responsable de mover el armario días antes? Un conductor nocturno se encontró con algo que cambiaría para siempre su percepción de lo que acecha en las carreteras solitarias. Mientras manejaba por una calle oscura, notó una figura femenina parada inmóvil al otro lado del asfalto. La entidad vestía un vestido blanco que parecía brillar con luz propia en la oscuridad. Su cabellera larga y negra contrastaba dramáticamente con su vestimenta y su rostro cadavérico. Permanecía completamente inmóvil, como una estatua viviente, esperando en la penumbra de la noche. Un youtuber del canal Darkest Paranormal se aventuró a una casa abandonada con una reputación siniestra que helaba la sangre de los lugareños. Según los testimonios locales, el antiguo propietario había hecho un pacto con fuerzas demoníacas, y la casa seguía siendo un nido de actividad poltergeist años después de su abandono. El explorador colocó cámaras en cada habitación antes de esconderse en un espacio pequeño para observar. Mientras esperaba en silencio, escuchó voces humanas susurrando en la distancia, pero las cámaras revelarían algo mucho más perturbador. El chico se convirtió en el protagonista de esta intensa actividad, mientras el espíritu atrapado en la propiedad comenzaba a emitir múltiples sonidos. Un armario comenzó a balancearse violentamente por sí solo, haciendo que los objetos en su interior cayeran al suelo. Su dispositivo de comunicación paranormal comenzó a emitir mensajes escalofriantes, con una interferencia densa que parecía venir de otro plano, repitiendo frases inquietantes como "no tengas miedo". Cada palabra se escuchaba distorsionada, como si fueran varias voces superpuestas hablando al mismo tiempo, lo que sugería la presencia de múltiples entidades conscientes en aquel lugar. Las cámaras lograron captar una inquietante silueta humanoide que parecía flotar justo encima de él. A simple vista no había nada. El aire estaba vacío, pero en la grabación la sombra era inconfundible, con contornos difusos que se movían, de manera antinatural, como si respirara o se retorciera lentamente. En
En el clímax de terror, una caja se abrió sola, revelando un teléfono antiguo que comenzó a sonar insistentemente. Cuando intentó huir de la habitación, una fuerza invisible lo empujó violentamente desde atrás, haciéndolo caer al suelo en una demostración clara de agresión sobrenatural. Realmente el antiguo propietario había invocado demonios en esa casa. ¿Las entidades seguían cumpliendo algún tipo de contrato oscuro? ¿Por qué atacaron físicamente al explorador cuando intentó escapar? Dicen que suscribirse aleja las malas energías. ¿Quieres arriesgarte? Yassim, un valiente youtuber árabe, se adentró solo durante la noche en un edificio abandonado que la comunidad local consideraba maldito. Lo que comenzó como una exploración urbana rutinaria, se transformó rápidamente en un encuentro con fuerzas sobrenaturales que pusieron en peligro su vida de maneras inimaginables. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Desde el momento que entró al edificio, comenzó a escuchar objetos moviéndose en habitaciones vacías. Cuando subió al segundo piso para investigar, presenció claramente cómo diversos objetos se desplazaban por sí solos, sin explicación lógica ni presencia humana que los manipulara. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله. Pero lo más aterrador ocurrió cuando entró a una habitación donde había un cuchillo sobre una mesa cerca de la puerta. Yassim pasó junto al cuchillo, abrió la puerta, echó un vistazo al interior y se dio la vuelta. En esos pocos segundos, el cuchillo había desaparecido completamente de la mesa mientras intentaba abandonar la habitación. Algo inexplicable sucedió. El mismo cuchillo fue lanzado violentamente contra la puerta, pasando a centímetros de su cabeza. No había nadie visible que pudiera haberlo arrojado, y la fuerza del impacto sugería una intención malévola clara. لا إله إلا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا 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 لا. ¿Qué tipo de entidad tiene la capacidad de manipular objetos físicos con tanta precisión y violencia? ¿Era una advertencia para que abandonara el lugar o un intento deliberado de lastimarlo? ¿Cuántas personas han tenido encuentros similares en ese edificio maldito? Vamos. Tuh, muncul lagi. ¿Conoces el misterioso libro de Enoch, catalogado como prohibido, o el legendario libro de la alquimia, donde se esconden secretos de transformación espiritual y material? Estas obras no son simples textos, son llaves al conocimiento oculto, y muchos de ellos ya no se encuentran en formato físico. Hoy tienes la oportunidad de acceder a más de 100 libros raros y prohibidos, libros de numerología para la suerte. Descubre el significado de los sueños, simbolismo, magia y mucho más, todos digitalizados a color y con imágenes en alta calidad para que los puedas estudiar en cualquier dispositivo. Encuentra el link de acceso en la descripción de este video. Allí podrás apoyar el crecimiento de este canal. Continuamos con el video. Un valiente explorador del canal Dagas Paranormal se aventuró en una mansión abandonada que llevaba décadas sin habitantes. Los lugareños susurraban historias inquietantes sobre actividades sobrenaturales que ocurrían tanto de día como de noche en ese lugar maldito. 15 años atrás, el anterior propietario había sido encontrado sin vida, enterrado en el sótano, bajo circunstancias que jamás fueron completamente esclarecidas.
lo que convirtió a la casa en un punto de temor y misterio, equipado con múltiples cámaras y micrófonos. El investigador comenzó a documentar cada rincón de la propiedad, registrando sonidos, sombras y movimientos extraños. Fue entonces cuando los eventos paranormales comenzaron a intensificarse. En el espejo de un antiguo armario, aparecieron marcas misteriosas, como si alguien hubiera intentado grabar mensajes desde el otro lado del cristal. Al intentar comunicarse con la presencia, preguntando con voz firme quién era y qué quería, la respuesta fue aterradora y casi inmediata. De repente, el espejo del armario comenzó a vibrar, emitiendo un crujido agudo que erizó la piel de todos los presentes. Oh, short. Sin previo aviso, el cristal se hizo pedazos en 1000 fragmentos que salieron disparados hacia el suelo, como si una fuerza invisible lo hubiera golpeado con furia desde el otro lado. El estruendo retumbó por toda la mansión, y por un instante, el ambiente se llenó de un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por la respiración agitada del explorador. La investigación continuó volviéndose más intensa cuando una muñeca en una cuna comenzó a moverse por sí sola, girando su cabeza hacia el explorador con movimientos mecánicos imposibles. El terror se apoderó del ambiente cuando un cochecito de bebé, ubicado en la esquina de la habitación, comenzó a desplazarse solo, dirigiéndose directamente hacia él sin que nada lo empujara. Dentro del cochecito, había un espejo cubierto de polvo, que el investigador decidió limpiar, colocándolo sobre un sofá cercano. Lo que sucedió después desafía toda lógica. El mismo sofá comenzó a deslizarse por el suelo, como si una presencia invisible lo empujara con fuerza sobrenatural. Las grabaciones muestran claramente cómo los muebles se mueven sin explicación alguna, mientras que una sombra apenas perceptible parece dirigir cada uno de estos movimientos terroríficos. Un video viral en TikTok subido por la cuenta Fuera de la Lógica muestra algo que desafía toda explicación racional. Las imágenes revelan una figura espectral manifestándose en la azotea de un edificio, una aparición tan clara y definida que es imposible de ignorar o descartar como una ilusión óptica. La entidad aparece como una mujer, vestida completamente de blanco, con una luminosidad propia que contrasta dramáticamente con la oscuridad nocturna. Su presencia en un lugar tan elevado y de difícil acceso hace que su aparición sea aún más inexplicable desde una perspectiva lógica. Lo más perturbador es su capacidad para aparecer y desaparecer a voluntad, como si controlara completamente su manifestación en nuestro plano físico. No hay escaleras, no hay acceso visible que explique cómo una persona normal podría llegar a esa ubicación específica en la azotea. ¿Ya? Una madre llamada Elix estaba disfrutando de una noche tranquila, viendo televisión, cuando su hijo pequeño se acercó, pidiendo jugar. Decidió documentar este momento tierno, sin imaginar que capturaría algo que desafiaría toda explicación lógica. Lexi! Wow. Sin previo aviso, algo invisible empujó al pequeño con una fuerza considerable, haciéndolo caer al suelo. El niño estaba parado en un área completamente despejada, sin muebles, juguetes o cualquier objeto que pudiera haberlo hecho tropezar. La fuerza del empujón parecía venir directamente de un lado, como si alguien
hubiera usado sus manos para derribarlo. Whoa! Una madre llamada @Leolers15 documentó algo que cambiaría para siempre su percepción sobre lo sobrenatural. Después de mudarse a una nueva casa, su pequeña hija comenzó a jugar constantemente con lo que ella describía como su amigo invisible. La madre, completamente escéptica sobre temas paranormales, decidió colocar una cámara en el cuarto de su hija para descubrir qué estaba realmente ocurriendo. Después de la cena, la niña entró a su habitación y comenzó a interactuar con algo completamente invisible para las cámaras. A couple nights ago, and I'm freaked out. I really don't know what to make of this. It's beautiful and funny. What he was doing? Do you want to play? Do you want to? Do you want to sleep? Come on, please. Un sonido ensordecedor llenó la habitación. A la puerta del cuarto se abrió violentamente por sí sola. No había absolutamente nadie visible que pudiera haberla empujado, ni corrientes de aire que explicaran la fuerza con la que se movió. La niña ni siquiera pareció sorprendida por el evento, como si fuera algo completamente normal. Era realmente un espíritu el que interactuaba con la pequeña. Una pareja dormía tranquilamente en su habitación cuando algo perturbador los despertó a las 3 de la madrugada. Una grabación de cámara de seguridad de 2021 documentó el momento exacto, cuando la madre se despertó bruscamente al escuchar lo que creía eran los llantos de su bebé, provenientes del exterior de la habitación. La mujer se levantó inmediatamente con ese instinto maternal que reconoce el llanto de su propio hijo. Caminó hacia la puerta y la abrió, esperando encontrar a su bebé necesitando atención. Pero lo que vio del otro lado la llenó de terror, haciéndola retroceder violentamente hacia la habitación. Las cámaras no lograron capturar qué fue exactamente lo que vio, pero su reacción de terror puro fue innegable. Lo más perturbador es que cuando revisó la cuna de su bebé, el niño estaba profundamente dormido, completamente ajeno a los llantos fantasmales que habían despertado a su madre. Brandon Castañón experimentó algo que lo marcó para siempre, después de haber jugado con una tabla Ouija días antes. Durante la madrugada, comenzó a escuchar sonidos extraños provenientes del exterior de su habitación. Sonidos que no correspondían a ninguna actividad normal de la casa durante esas horas de la noche. Decidido a documentar lo que estaba experimentando, tomó su teléfono y comenzó a grabar mientras investigaba el origen de los ruidos misteriosos. ¡Ay, cabrón! ¡No manches! ¿Qué era eso? No. ¡Ay, no manches! En la penumbra de su cocina, un rostro pálido y demacrado apareció brevemente, observándolo desde las sombras
antes de desvanecerse completamente. La expresión del rostro transmitía una malevolencia fría que helaba la sangre, y sus facciones no correspondían a ninguna persona conocida. Inmediatamente después del avistamiento, la puerta de su habitación se cerró violentamente por sí sola, como si la presencia quisiera atraparlo o enviarlo de vuelta. Un video en TikTok muestra lo que inicialmente parece ser una aparición sobrenatural clásica. Una figura femenina vestida de blanco, con cabello largo, sentada inmóvil en la oscuridad mientras un hombre repara la carretera durante la noche. A primera vista, la imagen es convincente y aterradora. Pero cuando analizamos el video con más detenimiento y lo reproducimos varias veces, la verdad se revela de manera casi decepcionante. Lo que parecía ser una entidad sobrenatural resulta ser simplemente un separador vial cubierto, parcialmente, por vegetación, creando la ilusión perfecta de una figura humanoide sentada. Este caso demuestra cómo nuestro cerebro está programado para encontrar patrones humanos, incluso donde no existen, especialmente en condiciones de poca luz. Una grabación de cámara de seguridad captó algo inexplicable mientras una mujer decoraba la cerca de su casa con adornos espeluznantes. Después de colocar varias calaveras decorativas y alejarse del área, las cámaras documentaron un fenómeno que desafía toda lógica física conocida. De todas las calaveras que había colocado cuidadosamente, solo una comenzó a moverse por sí sola. No había cuerdas visibles, no había mecanismos ocultos, no había viento lo suficientemente fuerte como para mover solo esa decoración específica, mientras las demás permanecían completamente inmóviles. Es imposible sacárselos de la mente. Un video aparentemente inocente de un niño bailando alegremente al ritmo de la música se convirtió en evidencia perturbadora de actividad paranormal. Mientras el pequeño disfrutaba de su baile, completamente ajeno a lo que lo rodeaba, alguien decidió grabar este momento tierno, sin imaginar que documentaría algo mucho más siniestro. En el fondo de la habitación, parcialmente oculta en las sombras, una figura escalofriante observaba silenciosamente al niño. La entidad poseía una melena larga y oscura que cubría gran parte de su rostro pálido, creando una imagen que helaba la sangre de quienes la contemplaban. Una usuaria de TikTok llamada @JenBerrari compartió una grabación que la convertiría en protagonista de uno de los avistamientos más inquietantes documentados en redes sociales. Durante una noche tranquila, se encontraba en el patio de su casa cuando comenzó a escuchar gritos desesperantes provenientes del interior del bosque cercano. Decidió encender su cámara para investigar el origen de esos sonidos perturbadores. You guys hear that? Sin que ella se diera cuenta, mientras enfocaba hacia la vegetación, tratando de localizar la fuente de los gritos, su cámara capturó algo que la dejaría marcada para siempre. Una entidad espectral completamente blanca y de forma alargada. Se materializó cerca de un árbol,
con proporciones antinaturales que desafiaban toda lógica física conocida. Un explorador urbano se adentró solo durante la noche en un edificio abandonado, armado únicamente con su cámara y su valentía. Desafortunadamente, no proporcionó mucha información sobre la ubicación o la historia del lugar, pero lo que documentó fue suficiente para generar pesadillas en quienes vieron las imágenes. Allahu Akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, subhanallah, Allah. Allah, la ilaha. Durante su recorrido por los pasillos decrépitos, algo apareció súbitamente frente a él, que lo hizo gritar de terror absoluto. Una figura anciana y encorvada se materializó por una fracción de segundo, antes de desvanecerse completamente, como si nunca hubiera existido. Amir, un explorador urbano árabe, se aventuró junto con un amigo a una casa abandonada que tenía una reputación siniestra en la comunidad local. Los lugareños aseguraban que el lugar era escenario de fenómenos paranormales inexplicables, que ocurrían sin ninguna causa aparente, pero los dos valientes decidieron investigar por sí mismos. Después de explorar minuciosamente la planta baja sin encontrar nada fuera de lo común, decidieron aventurarse al segundo piso. Fue allí donde su exploración rutinaria se transformó en una experiencia aterradora que los marcaría para el resto de sus vidas. قصص وش ذا اللي هو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. زين وش ذا؟ بسم الله. بس تحتاج. مش خلنا نطلع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. وش الحجم ذا؟ Mientras recorrían las habitaciones superiores, de repente apareció una llama brillante, flotando en el aire de una de las habitaciones completamente vacías. No había velas, no había cables eléctricos, no había absolutamente nada que pudiera generar fuego en ese lugar abandonado durante años. Un grupo de cazadores de fantasmas se dirigía a una investigación cuando su mundo se tambaleó. Viajaban tranquilamente por una carretera solitaria cuando algo apareció en su campo de visión que los horrorizó hasta los huesos. Una figura espectral con características que desafían toda descripción se materializó junto a su vehículo. Jendela dibuka. Su rostro era una pesadilla viviente, con facciones distorsionadas que parecían cambiar constantemente. Los pasajeros gritaron de terror mientras esta aparición los siguió durante varios metros, manteniéndose a la par de su velocidad. Las cámaras lograron capturar el momento exacto, pero la calidad de la imagen hace imposible determinar si se trataba de algo sobrenatural o simplemente una ilusión óptica jugando con sus mentes aterrorizadas. Un hombre documentó lo que describía como una experiencia aterradora que había estado viviendo en su propia casa durante semanas. Decidió grabar para obtener evidencia de la presencia que, según él, lo había estado perturbando constantemente durante las horas más oscuras de la noche. Voy a apagarla porque neta me está dando... Hay alguien al fondo. Hay alguien al fondo. Hay alguien al fondo. Ya no hay nadie. Ahí está. ¿Pero por qué? Si
Si le prendo desaparece. No hay nada. No hay nada. What the fuck? Las imágenes que logró capturar son verdaderamente escalofriantes. Una figura humanoide completamente negra, excepto por un rostro de palidez cadavérica que contrastaba dramáticamente con la oscuridad de su cuerpo. La entidad parecía tener conciencia de la presencia de la luz artificial. Cada vez que el hombre encendía las luces, la sombra desaparecía instantáneamente, como si la luz fuera su kriptonita natural. Las cámaras de seguridad de una tienda en Filipinas capturaron algo que desafía todas las leyes de la física conocidas. La grabación muestra una silueta completamente negra cruzando la calle, con una calma escalofriante. Pero lo verdaderamente inexplicable es cómo esta figura atraviesa literalmente los vehículos que circulan por la vía. No los esquiva, no los evita, simplemente los traspasa como si fuera humo materializado. Los empleados del establecimiento quedaron conmocionados cuando revisaron las grabaciones. Pero lo más perturbador estaba por venir. Exactamente 13 horas después, las mismas cámaras captaron a la entidad nuevamente, esta vez acechando silenciosamente junto a un repartidor que realizaba entregas. La figura parecía observarlo, estudiarlo, como si fuera un depredador evaluando a su presa. El personal de seguridad no pudo dormir durante semanas después de presenciar estas imágenes. Esto es escalofriante. Jamás había visto algo así. ¿Crees que esto es real o es un simple montaje? Déjalo en los comentarios. Un hombre llamado Paul decidió aventurarse al bosque cercano a su hogar armado únicamente con su cámara. Había escuchado rumores sobre avistamientos sobrenaturales en esa zona y estaba decidido a capturar evidencia. Lo que no sabía era que esa noche cambiaría su perspectiva para siempre. Durante varios minutos grabó la densa vegetación, cuando de repente su lente captó algo que lo dejó paralizado. Where's it gone? There was something there. Sure, I saw something. Where is it? It was around here somewhere. It was here somewhere, but it's gone. I don't know where it is. Una figura sombría apareció entre los árboles, moviéndose de manera antinatural. No tenía forma humana definida, sino que parecía ser pura oscuridad materializada. Paul apenas logró grabar unos segundos antes de que la entidad se desvaneciera completamente en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Durante una noche rutinaria, en lo que parecía ser un hospital abandonado, dos amigos decidieron grabar mientras uno de ellos cumplía su turno nocturno. Lo que comenzó como una broma inocente se transformó en una experiencia que los marcaría para siempre. Las cámaras estaban rodando normalmente cuando algo completamente inexplicable sucedió ante sus ojos atónitos. Un carrito médico ubicado en el pasillo comenzó a desplazarse por sí solo, deslizándose silenciosamente por el suelo de linóleo, con una precisión que desafía toda lógica. No había corrientes de aire, no había inclinación en el piso, y más importante aún, no había absolutamente nadie cerca que pudiera haberlo empujado.
La última grabación proviene de un sistema de vigilancia doméstico que capturó algo verdaderamente inquietante durante las horas más oscuras de la madrugada. En un callejón aparentemente desierto, las cámaras registraron la presencia de una figura que se desplazaba de manera completamente antinatural, como si sus articulaciones no siguieran las reglas básicas de la anatomía humana. Sus movimientos eran espasmódicos y erráticos, similar a una marioneta, controlada por un titiritero invisible y perturbado. La criatura avanzaba por el pavimento con una cadencia hipnótica pero aterradora, deteniéndose ocasionalmente para realizar gestos incomprensibles hacia las ventanas de las casas circundantes. Un hombre notó algo perturbador en el árbol de plátano que crecía junto a su hogar, algo que lo inquietaba cada vez que miraba por la ventana durante las horas nocturnas. Lo que las grabaciones revelaron superó sus peores temores. Una figura blanquecina había hecho su hogar entre las hojas del árbol, con una forma que recordaba inquietantemente a una cabeza humana envuelta en sudarios. La entidad parecía estar consciente de su presencia, manteniéndose inmóvil como si fuera parte de la vegetación, pero con una quietud antinatural que helaba la sangre. Un intrépido explorador árabe se aventuró solo en las ruinas de un edificio completamente abandonado, donde el agua había comenzado a filtrarse y crear un ambiente de desolación total. Armado únicamente con su cámara y una valentía que pocos poseen, comenzó a documentar el estado deplorable de la estructura. Sin embargo, lo que estaba por presenciar lo dejaría traumatizado para siempre. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر. Mientras exploraba los escombros y las habitaciones inundadas, algo captó su atención en la parte superior del edificio, entre las grietas del techo deteriorado. Una cabeza con cabello largo y enmarañado emergió lentamente, como si hubiera estado esperando pacientemente el momento perfecto para revelarse. Un grupo de vigilantes nocturnos patrullaba su zona asignada cuando se toparon con algo que cambiaría para siempre su perspectiva sobre los turnos de madrugada. Mientras caminaban por los senderos familiares, uno de ellos notó una forma extraña entre los arbustos que no había estado allí en rondas anteriores. Di mana sih ya? Mana? Mana, Dik? Bro, sini bro. Kita karung. Astagfirullahaladzim. Karung aja. Kalau kampret aja. Hah? Kita astagfirullahaladzim. Mana itu? Siapa? Waduh, goblok. Waduh, siapa? Karung meren. Ini mana? Hah? Tidak tahu ya, tinggal itu iya. Tinggal itu oyak gitu. Gedean itu bisa tuh. Oyak tuh. Mana? Jom bisa tuh.
Tuh. Ah, anjing. Wah, anjing. Goblok. Cik, kala. Biji karung euy. Handap we, Jo. Ieu mastikeun we ieu mah. Mastikeun yo. Auh, aing leungit ya kan bari itu. Auh, bener, bro. Anjing. Goblok. Inicialmente pensaron que se trataba de un saco abandonado, algo completamente normal en su línea de trabajo. Sin embargo, cuando se acercaron para investigar más de cerca, la bolsa comenzó a tomar una forma que los horrorizó hasta los huesos. La figura blanquecina tenía características humanoides, pero estaba envuelta de una manera que sugería algo sobrenatural, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Hario Abdillah, un popular creador de contenido, planeaba hacer una broma inocente a su esposa, escondiéndose detrás de las cortinas para asustarla cuando llegara a casa. Su plan era simple: apagar las luces, esconderse y esperar el momento perfecto para el susto. Gua akan sembunyi di balik gorden ini dan nanti pas Abia datang, gua akan kayak gitu guys. Tapi biar lebih serem, kita matiin dulu lampunya. Let's go. Suara mobil Abia udah kedengaran, artinya udah datang. Let's go. Apa sih? Todo estaba perfectamente calculado, y él estaba emocionado por capturar la reacción de su esposa en video. Sin embargo, lo que ninguno de los dos sabía era que no estarían solos esa noche, mientras Hario se posicionaba detrás de las cortinas, preparándose para su travesura. Las cámaras capturaron algo que lo dejaría sin palabras durante días, en el momento exacto en que las cortinas se abrieron. Una figura femenina vestida completamente de blanco se deslizó por la habitación contigua. Su movimiento era fluido pero antinatural, y su presencia emanaba una frialdad que traspasaba la pantalla. Corner Monga subió un video perturbador a su cuenta de TikTok que cambiaría su percepción sobre la seguridad de su propio hogar para siempre. Vivía en una zona tranquila de California, y esa noche regresaba del trabajo como cualquier otra, sin sospechar que algo siniestro lo aguardaba. Mientras caminaba desde su automóvil hacia la puerta de entrada, una sensación helada recorrió su espina dorsal. Tenía la certeza absoluta de que algo lo seguía desde las sombras, pero cada vez que volteaba para confirmar sus sospechas, se encontraba únicamente con la oscuridad vacía de la noche. Las imágenes revelaron una verdad aterradora. Una figura sombría había estado siguiendo cada uno de sus pasos, manteniéndose justo fuera de su campo de visión. La entidad aparecía repetidamente en diferentes ángulos de la grabación, acechando silenciosamente como un depredador, estudiando a su presa. ¿Has sentido que algo te sigue cuando caminas solo de noche? Comparte tu experiencia paranormal en los comentarios. Odang Jamolodin estaba grabando un video casual para TikTok, respondiendo a comentarios sobre el precio de venta de su casa, que era conocida en el vecindario por sus actividades paranormales constantes, mientras explicaba a la cámara los detalles de la propiedad y las extrañas experiencias que había vivido allí. Algo extraordinario estaba sucediendo justo detrás de él, completamente fuera de su conocimiento. Tapi Bapak mau tanya si A dulu ya. Soalnya kan ini tanahnya aja lebih dari 200 meter. Nih, lihat tuh. Tuh, sampai ke sono, tuh, ke ujung, luas banget kan, tuh. Las cámaras capturaron la presencia de una figura femenina vestida con ropas blancas y tradicionales, sentada tranquilamente en una silla del salón, como si fuera una residente más de la casa. La aparición era tan clara y detallada que parecía casi tangible, pero duró apenas unos segundos antes de desvanecerse completamente.